Bueno, entonces en esta última parte vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento pues, de los pacientes que presentan síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, una de las medidas, porque existen varias para el diagnóstico, puede ser el uso de la escala Sigua-R. La escala Sigua-R no solamente se usa para el diagnóstico, o sea, para verificar el diagnóstico del paciente con síndrome de abstinencia alcohólica, sino que también se usa para evaluar o para medir la severidad de la abstinencia, que más adelante la vamos a mencionar. Entonces, esta escala para el diagnóstico, para la parte del diagnóstico, toma en cuenta 3 criterios específicamente. El primero es que el paciente que está pues, consultando o que presenta el síndrome esté presentando en ese momento una cesación o una reducción en el uso de alcohol en un consumidor crónico. Es decir, debe ser un consumidor crónico que hace pocas horas o hace pocos días comenzó un cese o una reducción del consumo del alcohol. Ese es el primer criterio que debemos tener en cuenta. Cuando ya vemos que se cumple el primer criterio, entonces pasamos al segundo, que debe incluir 2 o más de los siguientes signos y síntomas, los cuales se deben presentar pocas horas o días después del criterio número A. Entonces son pacientes que pueden estar presentando hiperactividad autonómica, es decir, sudoración profusa, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, o que tenga, por ejemplo, incremento en el temblor de las manos, o que el paciente ya decida consultar por el insomnio crónico con el que viene, pacientes que hayan presentado náuseas o vómitos, pacientes que tengan alucinaciones o ilusiones visuales, auditivas y táctiles, los pacientes que tienen agitación psicomotora, pacientes que están pasando por un periodo de ansiedad o ya han tenido varios episodios de ansiedad, y pacientes pues que ya vienen presentando convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Cuando el paciente cumple el primer criterio y 2 o más signos del segundo criterio, entonces debemos tener en cuenta el tercer y último criterio de la tabla de la escala Sigua-R, que lo que nos dice es que los síntomas y los signos no deben estar asociados a otras comorbilidades que tenga el paciente. Es decir, un paciente que esté presentando, por ejemplo, alucinaciones, pero que venga con un diagnóstico psiquiátrico, lo cual incluya alucinaciones y lo pueda de pronto como asociar a esto en vez de el síndrome de abstinencia, pues no estaría dentro del diagnóstico que propone la escala Sigua-R, sino que deben ser signos y síntomas que estén orientados o relacionados específicamente con esta condición clínica del cese del alcohol. Esta medida, como les dije, entonces sirve para el diagnóstico, pero también para evaluar la gravedad de la abstinencia, ¿cierto? En esta parte es muy importante tener en cuenta la red de apoyo psicosocial que tiene el paciente y los factores de riesgo. Entonces, esta escala va a dar una puntuación, se va a dar por puntuación. Cada ítem tiene una puntuación de 0 o de 7. La única que tiene de 0 o de 4 es la orientación. Entonces, vamos a evaluar varios ítems como lo son las náuseas o el vómito, que si no ha tenido presentación o episodios de vómito, entonces pues lo clasificaríamos o haríamos un puntaje de 0 porque es ninguno. Pero si el paciente ya tuvo mínimo un vómito o hay una presencia constante de episodios pues eméticos, entonces tendría una puntuación de 7. Si el paciente no presenta temblor, tendría una puntuación de 0. Y si el paciente tiene un temblor intenso, tendría una puntuación de 7. Si el paciente no tiene ansiedad, tiene una puntuación de 0. Pero si el paciente tiene un ataque de pánico agudo, o pues hace poco lo presentó, tiene una puntuación de 7. Si el paciente tiene una actividad normal y no presenta agitación, tiene una actividad de 0. Pero si tiene una inquietud constante, tiene una puntuación de 7. Si el paciente tiene una orientación, está orientado y tiene cálculo conservado, que eso fácilmente se puede preguntar en consulta: ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién te trajo? ¿Cierto? ¿Cuándo fue la última vez que consultaste? Si tiene una orientación, un cálculo conservado, es 0. Pero si el paciente tiene algún grado de desorientación en lugar, persona o ambos en lugar y persona, entonces podríamos hablar de un resultado de 4, que va a ser importante pues como para el resultado final.
Si el paciente no ha presentado ninguna alteración táctil, le pondríamos una valoración de 0. Pero si el paciente tiene una alucinación táctil continua, en la literatura se menciona como que ellos sienten desafíos de agresión, o sea, que los golpean, entonces ellos por eso devuelven el puño o hacen pues como fuerza bastante, pues movimientos fuertes, bastante elevados y constantes, que son alucinaciones táctiles continuas, eso tendría un valor de 7. Las alteraciones auditivas de las que ya hablamos, pues si no presentó ninguna o no presenta ninguna, tiene una puntuación de 0, pero si el paciente está presentando alucinaciones auditivas continuas, que incluso eso los hace consultar, pues que ya no se aguantan como las voces que escuchan, tiene una puntuación de 7. Si el paciente no presenta dolor de cabeza, tiene una puntuación de 0. Y si el paciente presenta un dolor de cabeza extremadamente intenso, tiene una puntuación de 7. Si el sudor no es visible en los pacientes, tienen una puntuación de 0. Pero si el paciente tiene sudoración visible o el paciente está empapado, así como lo menciona la literatura tal cual, entonces tiene una puntuación de 7. El puntaje máximo de esta escala es de 67. Cuando el puntaje es menor o igual a 8, consideramos un síndrome de abstinencia leve, pero cuando el puntaje es mayor o igual a 15, podríamos considerarla un síndrome de abstinencia grave con alto riesgo de delirio. Esta escala puede ser aplicada luego de la estabilización cada hora, repetirla cada hora. Y lo importante o lo que se quiere lograr con la estadía hospitalaria es que el paciente en esas primeras 24 horas logre tener un resultado en esta gravedad, en esta escala de gravedad de abstinencia de 10 o menor de 10, un puntaje pues total de 10 o menor de 10, ¿cierto? Eso es lo que se quiere lograr. Bueno, ahora con respecto al tratamiento, ya para finalizar, entonces debemos tener en cuenta de que permeabilizar la vía aérea del paciente es muy importante, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer nosotros a veces únicamente con la posición del paciente. En estos pacientes es muy común la broncoaspiración, entonces hay que tener la posición correcta del paciente. Y si es el caso de tener que intubarlos o si pues es necesario intubarlos, pues hacerlo de una manera oportuna y rápida para no afectar la vía respiratoria, ¿cierto? Bueno, con respecto a eso, como medidas iniciales, se recomienda hacer un monitoreo continuo de los signos vitales, también hacer una monitorización continua electrocardiográfica y se recomienda dejar en estadía hospitalaria a los pacientes cuando presentan alguno de estas características. Entonces, cuando los pacientes tienen un síndrome de abstinencia moderada grave, que sería una CIWAR-R mayor a 15, perdón, cuando los pacientes vienen con un historial de convulsiones o ya han tenido algún episodio de delirium tremens, que es una complicación, cuando los pacientes no tienen acceso a vía oral, cuando los pacientes tienen riesgo de auto o de heteroagresión, cuando los pacientes ya han tenido algún intento fallido de manejo ambulatorio porque ya han consultado por alguno de los síntomas de síndrome de abstinencia, cuando los pacientes tienen un historial de múltiples desintoxicaciones, también es recomendable dejarlos hospitalizados. Cuando los pacientes tienen pobre red de soporte psicosocial o no lo tienen, cuando los pacientes tienen alteraciones cognitivas serias, cuando tienen psicosis activas, cuando presentan enfermedades médicas o psiquiatrías concomitantes pues al cuadro de abstinencia, cuando tienen alta ingesta de licor recientemente y a las embarazadas. A todos estos pacientes que presentan alguna de estas hay que dejarlos hospitalizados. Bueno, con respecto a los líquidos, entonces, antes de los líquidos hay que tener en cuenta que estos pacientes por lo general tienen un déficit vitamínico y nutricional bastante pues evidente. Entonces, antes de los líquidos se proponen hacer como unos reajustes o un soporte vitamínico que se hace por medio de la tiamina y del sulfato de magnesio. Entonces, de tiamina, las dosis recomendadas serían de 100 a 300 miligramos intravenosos el primer día y luego 100 miligramos vía oral al día de tiamina. Si los pacientes pues vienen como
con un deterioro mucho más fuerte, entonces también podríamos pensar en poner algo de sulfato de magnesio en dosis de 4 a 6 gramos de infusión continua para las primeras 24 horas, que eso pues daría como de 32 a 48 mil equivalentes, y luego la mitad de esa dosis diariamente durante 4 días únicamente. Hay que tener en cuenta, obviamente, el soporte de líquidos en estos pacientes. Entonces, los pacientes que vienen como con falta pues, de líquidos, ¿cierto? La guía recomienda usar pues, solución salina normal, incluso dejar la dieta normal con la cantidad máxima de líquidos que pueda. Hay pacientes que es baja cantidad, es un porcentaje súper bajito, únicamente el 20% de los pacientes van a estar hipoglucémicos. Para ellos se recomienda dextrosa en bolo intravenoso 50 gramos, luego de haber suministrado, es muy importante luego de suministrar la tiamina o el suplemento vitamínico, para que se evite la encefalopatía de Wernicke, porque si se ponen líquidos antes de los suplementos vitamínicos, podemos correr el riesgo de crear encefalopatía en el paciente. Entonces, solución salina para los pacientes normales y para los que cursen con hipoglucemia, dextrosa, ¿cierto? Bolo de dextrosa. El manejo como para las convulsiones y para la afección del sistema nervioso central de los pacientes con síndrome de abstinencia está basado en benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas son muy efectivas para reducir los estados de hiperexcitabilidad y también para la incidencia de las convulsiones. O sea, los pacientes que vienen ya con historial y que quieren prevenir próximas convulsiones, es súper buen medicamento las benzodiazepinas. Entonces, ¿cuáles? Como primera opción tenemos el diazepam. El diazepam empieza, pues, tiene un pico de acción de 5 a 15 minutos. Es una benzodiazepina de efecto rápido y tiene una vida media mucho más larga que la otra, que es el lorazepam. El diazepam, las dosis recomendadas deben usarse de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo día o 5 miligramos intravenosos cada 15 minutos hasta la sedación y luego cada 4 a 8 horas. Otra opción es el lorazepam. El lorazepam tiene una vida media que va entre las 48, perdón, es mucho más larga. Esa vida media puede ir hasta las 96 horas. La que va de 24, la que va de 48 a 72 horas es el diazepam, pero para las personas que tienen alguna afección o que tienen alguna comorbilidad hepática, el lorazepam, por no tener pues tanto metabolismo hepático, va a ser súper buena opción para este tipo de pacientes. ¿Cómo son las dosis del lorazepam? Son equiparándolas con las dosis del diazepam. Entonces se saca la dosis recomendada del paciente con diazepam y equiparamos que 10 miligramos de diazepam equivalen a 1 miligramo de lorazepam, ¿cierto? Recordar que pues tiene como efecto hepático, es muy importante porque eso va a evitar incluso que creemos alguna comorbilidad nueva en el paciente. Hay otra posibilidad pues como de tratamiento que es el midazolam, que es el único tratamiento intramuscular en caso de que el paciente no tenga pues posibilidad o no tenga pues algo que le impida eh, poner el tratamiento vía intravenosa. Y por último, la Corporación para las Investigaciones Biológicas, o sea, el CIB, recomienda que la clonidina también puede ser un medicamento agonista alfa-2 que puede intervenir en el buen tratamiento de estos pacientes. Incluso ha tenido pues, unos estudios que dicen que aumenta las posibilidades de no recaer. Entonces, pues es un buen medicamento que también pues tiene como el efecto de él es disminuir la respuesta simpática generalizada, entonces mejora el temblor del paciente, disminuye la sudoración, mejora o regula la taquicardia y ayuda con la presión arterial.
Pues la clonidina realmente no tiene como muchos estudios que sustenten el uso en los pacientes con abstinencia alcohólica, pero sí se registra dentro de la guía pues del CIP y dice que tiene muy buen pronóstico en los pacientes en los que se ha utilizado. Ese sería el tratamiento básico para un paciente con síndrome de abstinencia al alcohol.